One, two, three. Y bien, en función de alguna de las respuestas que fui leyendo, del conocimiento de la complejidad que tiene este concepto de hegemonía y de alguna eh, eh, sugerencia o solicitud que habían hecho de tratar de vincular o repensar los conceptos, quería que nos tomáramos un tiempo para poder pensar en especialmente el concepto de hegemonía y que lo pudiéramos vincular con el concepto, con la idea de la discapacidad o con esta estructura del sujeto, de lo que se llama sujeto discapacitado. Así que la idea para hoy es tomarnos un tiempo de reflexión de lo que ya leyeron y predisponernos a la lectura de los textos siguientes y seguir pensando estas cuestiones que a veces parecen muy simples, otras veces muy complejas y no se dejan atrapar fácilmente. Bien, en principio hay que decir que el concepto de hegemonía y el concepto de otro me parecen dos conceptos fundamentales para que podamos meternos en algunas cuestiones que tienen que ver con la intervención de las personas con discapacidad. Bien, digo, porque eso es lo entiendo como el fundamento de la práctica educativa en general, desde el lugar donde vamos a pensar el otro y desde el lugar del que vamos a pensar intervenciones. Pero las intervenciones, digo, tienen que ver con una cuestión técnica que requiere tener un contexto en el que primero hay una posición política, una posición ética y un acercamiento, una aproximación al otro con el que vamos a trabajar. Es lo que muchas veces, o lo que muchas veces decimos, antes de comenzar, vamos a mirar al otro a los ojos y hablarle a él. Bien, pensar con él. Ustedes tenían para leer el texto de Guevara, vamos a tomar algunos aportes de Raúl Guevara, pero antes vamos a leer a otros autores que ustedes no tienen en la biografía, porque si no sería muy extenso, pero que por lo menos les permitan tener algunas otras aproximaciones que ayudan a seguir pensándolo. Juan Carlos Tedesco dice que hegemonía significa la voluntad de imponer al conjunto de la población los contenidos culturales, la visión del mundo propia del sector dominante. Es decir, esto lo habíamos hablado antes, es la forma de imponer un modo de ver el mundo. Vamos a los ejemplos concretos. Se come de esta manera, bien, se habla este lenguaje, se habla de esta manera, estos son los modos, estos son los roles que ocupan determinadas personas, de acuerdo a su hábitat, de acuerdo a su formación, de acuerdo hasta incluso a veces con aspectos genéticos, aspectos raciales. Bien, ese modo de pensar el mundo es propio de la mirada del sector dominante. Cuestiones que a veces digo, para pensarlo rápido. Si ustedes tienen, vamos a suponer, la mayoría de las estudiantes son mujeres, alguna de ustedes probablemente sea madre, necesitan a alguien para cuidar a su hijo o a su hija, lo más probable es que automáticamente piensen en otra mujer. Bueno, ahí está el triunfo de la hegemonía, en este caso de la posición masculina, que relega a la mujer a determinadas tareas y da algunos privilegios al hombre. Para seguir pensando, no se trata solo del producto de la voluntad de un sector que decide imponer una visión, sino también el resultado de automatismos que resultan de, miren este concepto, la interiorización de la exterioridad.
que prescinde de toda voluntad e intencionalidad subjetiva. Esto lo dice Tenti Fanfani. Es decir, por un lado tiene que estar la voluntad de los colectivos, los sectores poderosos de imponer una mirada. Es decir, cuando se invade América, se impone una religión. Y ahí hay una determinación, una voluntad de realizar algo. Eso no se puede sostener solo con la voluntad. Necesitamos, y ahí por eso la palabra, interiorización de la exterioridad. Es decir, que aquellos que somos sometidos o dominados por el ejercicio de la hegemonía, la incorporemos de modo tal que nosotros mismos seamos agentes de la reproducción. Esto es importante porque una de las cosas que nos está diciendo es: los dominados somos agentes productores de dominación, y esto no depende de la voluntad de las personas. No es una racionalización, es un ejercicio irreflexivo, inconsciente. Es decir, ese ejercicio en el que muchas veces los padres vamos a una juguetería y decimos: no, armas a los chicos no les vamos a comprar. Bien, les compramos juguetes para chicos y juguetes para nenas. En colores. Y a veces no se piensa y dice: bueno, pero no le iba a regalar determinada cuestión. Y uno lo hace, o muchos lo hacemos, ¿ven? Porque tenemos interiorizado, ¿ven?, ese automatismo. Antes de Tedesco y Tenti Fanfani, que son argentinos, bueno, en el caso de Tedesco era, porque falleció hace algunos años, Gramsci es uno de los grandes desarrolladores de este concepto, y en relación a lo que trabajábamos recién con la interiorización de la exterioridad, lo que aparece es la coerción y el consenso. Entonces, el monopolio de la violencia física es insuficiente para que se sostenga un Estado, en este caso el Estado como representante de la ideología de la clase dominante. Por lo tanto, necesita legitimar en la conciencia de las personas que nuestro modo de vida es el adecuado. Y esa legitimidad la consigue protegiéndola también con la violencia física en los casos que fuera necesario. Bien. Ahora, nosotros cuando pensamos la discapacidad, podemos basarnos en el concepto de hegemonía para sostener que hay una mirada que se coloca como central, como la forma de ser en el mundo, que considera que lo discapacitado es diferente, es distinto, en tanto no es acorde al ideal de ser humano establecido. Por lo tanto, es corrido del espacio social porque es improductivo, y vamos a ver si esa productividad de los sujetos varía, por ejemplo, del siglo XX al siglo XXI. Pero lo que aparece acá es que hay pautas culturales que empiezan a configurar y a determinar quiénes son aptos y quiénes no, quiénes son completos y quiénes incompletos. Bueno, ¿cómo lo vemos el ejercicio de la hegemonía, o dónde la vemos? Pequeñas y poderosas fuerzas, las creencias incorporadas, que van a funcionar como esquemas incorporados que operan los individuos. Esto es la interiorización de la exterioridad.
Es decir, nosotros incorporamos y vivimos como propias y como naturales ideas que son externas, obviamente, porque están antes que nosotros, pero son socialmente construidas. Por eso, desde nuestro sentido común, nuestra práctica habitual, sacando estos espacios de formación y similares, creemos que la discapacidad es una cuestión biológica. Se nace discapacitado, se nace con discapacidad. Y es importante pensar que estas pautas de comportamiento, es decir, estas prácticas sociales, no son deliberadas por los sujetos. Bien, lo que sí necesitamos hacer es reflexionar sobre lo que hacemos para a partir de ahí empezar a modificar algo. Bien, pero nuestro pensamiento no se construye solo con doctrinas o ideologías elegidas, reflexionadas, sino que vivimos el mundo transitándolo. En un mundo que es clasista, en un mundo que es machista, en un mundo que es homofóbico, nosotros nos construimos como sujetos, nuestra perspectiva de sujeto se construye en esos carriles. De ahí la dificultad de modificarlo. Bien. Guevara aclara en el texto que no se trata la cuestión de la hegemonía de clase social, es decir, de obrero, de fuerza de producción, y el burgués o el que tiene el poder o es dueño de los medios de producción. Es decir, de hegemonía de género en las sociedades patriarcales que cuentan con el consenso de la mayoría de las mujeres. ¿Bien? Me parece que este tipo de cuestión está clara. Desde la hegemonía de género, además, tiene un valor de organizador social. Por lo tanto, la sociedad, las prácticas institucionales, los espacios sociales, están organizados de acuerdo al marcador género, pero también en la cuestión del hábitat, cómo ha sido expulsada cierta parte de la población hacia los espacios rurales y de qué modo, bien, algunos de los que se quedaron en el espacio rural se consolidaron como grandes terratenientes y se, se ha quedado o se han quedado con grandes cantidades de tierra o mucha tierra en pocas manos. ¿Bien? Y paradójicamente queda como que el hombre de hoy, y cuando digo hombre de hoy estamos hablando de 1900 en adelante, es un hombre de ciudad. Y pensamos siempre con esquemas, con conceptos urbanos. Fíjense, cuando hablamos de escuela, la escuela es un fenómeno urbano y todo el tiempo estamos pensando en la escuela sin agregar nada. Es decir, cuando pensamos en la escuela rural, necesitamos poner algún adjetivo porque la escuela es la escuela urbana. La hegemonía se va a manifestar como una concepción de mundo. Bien, es producida por el poder y difundida en diferentes grados cualitativos entre todas las capas sociales que quedarán ligadas por la filosofía, el sentido común, la religión o el folclore. Fíjese que esto de producir y difundir en distintos grados cualitativos habla de la participación diferenciada de distintos actores en la producción o difusión de hegemonía. Y ahí van a tener un papel importante los intelectuales y otros que, sin ser intelectuales para nosotros, cumplen función de intelectuales o difusores, como los medios de comunicación, periodismo y la escuela, los maestros. Bien, con estas ideas de filosofía, sentido común, también nosotros podemos pensar la cuestión de la discapacidad. Bien, ¿cómo se define también la parte? De hecho, en cualquiera de estos ámbitos,
no se piensa al sujeto con discapacidad como un representante de expresiones culturales vinculadas con lo filosófico o con la religión. Bien. Y en el libro de Guevara ustedes encuentran cómo está detallado, cómo se filtra el sentido común, cómo desde el sentido común nosotros muchas veces legitimamos determinadas prácticas. Digo legitimamos porque ni siquiera son puestas en discusión. Cómo vemos la cuestión religiosa, cómo subimos o bajamos el precio a algunas manifestaciones, cómo lo folclórico pues queda como una cuestión rivalizadora o de otro valor a lo cultural, etc. Estas cuestiones son buenas para pensarlas en tanto que no es la propiedad de las cosas que vemos, no es la propiedad o las características del producto cultural en sí, sino la relación de ese grupo cultural con el grupo cultural del poder. Por lo tanto, cuando una producción cultural es vista como no es arte, bien, o es artesanía, lo que está diciendo es que ya no pensemos en que el producto es de baja calidad, sino que la relación de una cultura con otra es de sometimiento. Cualquier cosa que produzca que no se parezca a la cultura dominante va a ser considerado artesanía. Bueno, vamos a ver este video corto, es un videoclip